Bienvenidos. El Salvador sigue siendo una democracia, aunque a algunos no les guste llamarla así, porque la Constitución no se violó, se forzó para permitir una reelección del presidente, que sorprende al mundo. E inicialmente ha sido principalmente por sus logros en seguridad. Poco a poco ha trascendido que esos logros se han sostenido por lo que denominan inversión social, o mejor ahora con el terminajo de moda, reconstrucción del tejido social. Para ver esa experiencia, hay una sola autoridad que ha sido invitada del Ecuador hasta ahora, una sola. No el único alcalde, no el único ministro, no el único presidente, una sola. Juan José Yunes. Estuvo durante 3 días muy cercano a la realidad de Salvador. Y queremos evaluar para qué fue, qué lo impresionó, qué aprendió, qué es aplicable, qué no, cómo se sintió. Esta noche, en los próximos 60 minutos, el alcalde de San Borondón, Juan José Yunes, primera autoridad del Ecuador invitada a ese país para compartir con nosotros sus vivencias. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos a una entrevista inusual a una autoridad del Ecuador por las razones que acabo de explicar. Creo que es enormemente valioso auscultar las primeras impresiones de un alcalde que ha logrado mantener índices de seguridad sorprendentes en su cantón, estando rodeado de 2 en donde la inseguridad se desbordó, como son Durán y Guayaquil, zona 8. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO 709, si prefieren señal de alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, señal abierta solo en Manaví, canal 9. En estas 2 cableras y en todas las demás del país, gracias a RTU salimos también, DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30 y Cable Unión 09. Radio 101.3 FM, Radio Centro, audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K en Manaví, 89.3 FM. La Bonita del centro del país, en Riobamba, 89.3 FM también. Pero con retransmisión en Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Única 94.5 FM, como es usual. Muy pronto en el Puyo, ¿verdad? En Nina Radio 104.7 FM. Solo que el reprise lo hace Nina Radio de 13 a 14 horas. Pronto se los confirmo. Gracias, productora. Pedro Lozada, no te necesitamos, quédate en TC Televisión nomás. Lorena Ochoa se integra, solo trabajar los fines de semana, ella entre semana no trabaja. Bienvenida, Lorena. Gracias, Carlos, buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Lo adecuado es revisar primero algunas imágenes que resume bastante bien los principales aspectos de la visita que acaba de hacer durante 72 horas nuestro invitado, Juan José Yunes. Señor alcalde, descríbanos dónde está y qué vio. Bueno, eso que ven ahí es un mirador turístico, la Puerta del Diablo, un espacio de reconstrucción, en realidad, de espacios públicos. Eso que están viendo ahí es la biblioteca que se hizo en El Salvador, una biblioteca que es gigante, 7 pisos, con aire acondicionado, que trabaja las 24 horas del día. Ven la catedral, ven el palacio.
y esa plaza que está ahí es un espacio público, y lo que están viendo en este momento es uno de los cubos, un proyecto que lo explicaré luego un poco más, pero sobre todo donde se dan diferentes acciones sociales a infantes, a niños, a jóvenes, adultos y adultos mayores. Un espacio que ha permitido darle, hacer un trabajo de territorio al gobierno en los puntos donde la inseguridad eran los puntos más críticos de inseguridad, y sobre todo espacios que ha permitido que la ciudadanía se empodere y pueda tener un espacio, mejores espacios para poder compartir entre ellos. Como pueden ver en imágenes, no le pide ningún favor a cualquier inversión privada, y sobre todo da calidad de vida a los ciudadanos. Ese espacio que ven ahí es un espacio para chicos con discapacidad, en el que estaba, en los otros espacios para jóvenes que puedan fomentar la lectura, y de esta forma, vale decir, libros de primera. Eso que ven es un proyecto de huertos orgánicos que se tienen con los adultos mayores en uno de estos cubos, para de esta forma tener muchas actividades, ¿no?, que benefician a cada uno de los habitantes de El Salvador. Ahí, como ven, ahí estamos compartiendo con un chico con discapacidad que también ha aprendido a utilizar las computadoras. Ese es un programa de adultos mayores que tienen en El Salvador, y acá en esa imagen es un programa de robótica que tienen en la biblioteca. Justamente ahí con el profesor de robótica nos está enseñando los diferentes temas. Esa es la parte alta de la biblioteca, donde había una exposición pictórica, y ahí en esa foto estamos con Carlos Marroquín en la terraza en una de las terrazas de la biblioteca. Como ven, los libros son libros de calidad, los últimos libros, y ese espacio es un espacio importantísimo, donde los jóvenes pueden ir a grabar música en el sector. Esa es la fundación de un pintor que vive en un sector, que también luego explicaremos más del tema, que ha hecho mucha ayuda a los chicos del sector. Gracias, señor alcalde, por ese breve resumen y descripción. ¿Por qué es usted la primera autoridad invitada? ¿Por qué no ha sido antes el alcalde de una ciudad mayor, un ministro, un prefecto, un asambleísta? ¿Por qué? Mírate, más que nada te quiero decir, como dice el título del programa, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué asistir a El Salvador? Primero, atender una invitación formal del gobierno de El Salvador, lo cual nos llena de orgullo, no solo a San Borondón, sino creo que al país entero. Primera autoridad invitada por el gobierno. ¿Para qué? Para conocer los programas sociales que han tenido de la reconstrucción del tejido social, sobre todo porque la reconstrucción del tejido social para las autoridades de El Salvador es parte del plan de seguridad, y es algo que nosotros también hemos hecho aquí con el programa que tenemos con Hugo Acero. Y tercero, para saber si es que los programas que estamos haciendo en San Borondón son los correctos, qué se puede mejorar, qué se puede adaptar, y ellos también conversamos algunos temas de los programas que tenemos nosotros que pueden aplicarlos también allá. Contéstese las 3 preguntas. ¿Son los correctos los programas que están haciendo en San Borondón? Sí, son los correctos, son el mismo camino. ¿Qué se puede mejorar? Se puede mejorar el hecho de tener espacios centralizados para todos estos programas, hacer que estos programas sean sostenibles 100% a lo largo del tiempo, y algo importantísimo, Carlos, que sea parte del plan de seguridad. Y eso es lo que tenemos que ahora, de alguna forma, instituir y demostrar que en San Borondón sí se puede, para que sea una política nacional, poder también trabajar en los temas sociales. Fenomenal, lo entiendo así. Ustedes van a ser una especie de cantón piloto, pionero o líder, para mostrar que lo uno se tiene que complementar con lo otro, porque lo contrario no se sostiene. Yo más que complementar le diría, tiene que ser obligatorio. Tiene que ser obligatorio. No sirve de nada tener militares en las calles si tenemos a la población sin oportunidades. No sirve de nada vivir en estado de excepción si tenemos personas que no se sientan atendidas. Y yo creo que eso es algo que nosotros ya lo entendimos en San Borondón, y ahora después de esta visita podemos decir que lo corroboramos, que es el camino correcto. Ahora queremos hacer que lo entienda el país, y por eso ya ven ustedes la oportunidad de esta entrevista. De paso, la próxima semana vamos a hacer, no sé todavía con quién, un panel sobre inseguridad
el siguiente paso? Se acaba el estado de excepción, el conflicto armado interno será permanente un tiempo y ¿ahora qué? Pero antes de proseguir en eso, el tercer elemento que usted mencionó, ¿qué es lo nuevo que puede adaptar, adecuar, trasladar? ¿Qué experiencias distintas vio aplicables? Lo principal, el hecho de poder trabajar en temas de educación con la ciudadanía. Darles a la ciudadanía no solamente edificios lindos, edificios bonitos, porque esa biblioteca que vimos, lo importante, sí, la biblioteca es espectacular, las fotos salen lindas, pero lo importante, Carlos, y todos los que nos ven y escuchan, es el hecho de ver a la gente tan contenta, cuidando cada espacio de la biblioteca. ¿La gente va? La gente va. ¿Se integra? La biblioteca está abierta 24/7, la gente lo cuida. ¿Van de noche? Van de noche, es un plan de la ciudadanía ir a una biblioteca que para que la gente lo pueda tener en contexto es del porte aproximadamente de San Marino, es un centro comercial grande y en el que la gente va con los niños, van los adultos mayores, van los jóvenes a leer. Hay espacios en las bibliotecas y los cubos, que luego hablaremos de los cubos, en el que hay un espacio para que los niños y jóvenes jueguen PlayStation, por ejemplo. Pero quieres jugar PlayStation, perfecto. Tienes que leer un libro media hora. Tú después de leer media hora, el premio es que puedas jugar máximo 1 hora de PlayStation, con controles de lectura, fomentando la lectura. Formidable concepto. Y ya que mencionó los cubos, Lorena. Desde la Secretaría de Prensa de El Salvador, Carlos Marroquín, quien es el funcionario del gobierno, quien trabaja con los denominados cubos, explicó cuál es el sentido de este tipo de iniciativas sociales, que se han ubicado en barrios o zonas recuperadas o intervenidas y que son ya más de una docena en ese país. Lo que buscamos es que nuestros embajadores, que nuestro cuerpo diplomático conozca mucho más y se empape más de este programa que el presidente Nayib Bukele lidera, este proyecto que al final es un producto país y que lo que buscamos es que sea resaltado. Creo que algo que va a jugar muy a favor de toda esta estrategia es todo el carisma que tiene Hugo al respecto de saber dónde poder llevar este proyecto y este programa para que otros países, para que la empresa privada en Europa pueda conocerlo y en algún momento puedan ser actores claves que puedan financiar y ampliar este programa. Estamos en este momento ya trabajando para que 54 cubos más se puedan poner ya en función de la población. Vamos a inaugurar 6 de esos cubos en agosto probablemente de este año. Y así la estrategia va a seguir creciendo y va a seguir haciendo todos los aportes en el tema de seguridad que tanto nuestro país lo necesita y que sobre todo comunidades y municipios como Mexicano, San Salvador, Panchimalco, Conchagua, etcétera, etcétera, necesitan pues. Todo nuestro país ha sufrido la vulnerabilidad y la exclusión y este tipo de proyectos que son los centros urbanos de bienestar y oportunidades en sus diferentes áreas han venido a romper ese ciclo de exclusión, de estigmatización y de pobreza de estas comunidades y de esos municipios. Bueno, ahí ven ustedes la explicación de por qué cubos. Primero, la construcción es así, como un cubo. Y segundo, el nombre equivale a Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades. ¿Es replicable eso en San Borondón? Totalmente, Carlos, totalmente. ¿Qué incluiría qué? Incluiría, centralizar dentro de estos cubos los proyectos que ya tenemos en San Borondón. Proyectos de infantes, proyectos de niños que pueden tener clases extracurriculares, por ejemplo, en el lugar, clases de computación en el lugar, bibliotecas para fomentar la lectura, poder trabajar con mujeres en el sector, ya que hay salas de uso múltiple, en el que se fomenta también la cultura tradicional del lugar, como ustedes pudieron ver en los videos que estaban bailando música tradicional, programas de adultos mayores que lo puedas hacer en el lugar. ¿Sabes qué me impresionó? De que la construcción de los cubos son precisamente con vidrio alrededor. Ajá. Y yo les preguntaba, ¿y la ciudadanía no les daña? ¿No pasa algún malcriado que tira una piedra y daña el cubo? Y me dicen, no, porque dentro de estos cubos están trabajando personas de los barrios, la gente siente el proyecto de ellos
y la ciudadanía son los primeros que están cuidando las acciones y la edificación del cubo. Costo aproximado que usted debe haber ya calculado que le cueste hacer el primero aquí y con qué lo piensa financiar. O sea, vamos a firmar un convenio con ellos que nos van a permitir poder tener estudios de un cubo promedio, pero ese cubo debe estar aproximadamente entre unos 800,000, $1.200.000, que es totalmente financiable con el presupuesto que tiene la alcaldía de San Borondón, pero lo más importante es que los proyectos que van a estar dentro del cubo ya los tenemos, es cuestión de implementarlos. ¿La posibilidad que el sector privado aporte? Total. Sí, para poder solventar los servicios del cubo. Por supuesto. Porque una cosa es la construcción, la instalación, y la otra... el mantenimiento y la operación. Operación que tenemos ya nosotros programas que se pueden instalar dentro del cubo que queremos hacer, que incluso dentro de la conversación que tuvimos con Carlos y con el vicepresidente de la República, están interesados incluso de venir acá a San Borondón a inaugurar el primer cubo cuando lo hagamos. Cierto que se vio con el vicepresidente. Así es. ¿Cómo se llama? Félix Ulloa. ¿Qué trató con él? Conversamos un poco de todo, ¿no? Su rol en el gobierno. Él es una persona de 71 años de edad, una persona con conocimientos de leyes. ¿71? Sí. A ver, tengo la foto, pero no tengo, parece. No tengo el video para nada. 71 años. Sí. ¿Sí lo podemos enfocar, Leonardo? Ahí, ok, esa es la reunión. ¿Ya? Y básicamente es una persona de mucha confianza del presidente Nayib Bukele, a quien el presidente escucha mucho, conoce mucho de leyes y ha sido el soporte fundamental para la administración anterior del presidente. Usted ha hecho, si no me equivoco, 3 pasos a desnivel, pasos peatonales, que no tiene nadie en el Ecuador, con ascensor inclusive, con facilidades para personas especiales. ¿Cuánto le cuesta más o menos uno de esos? Cerca de $900,000. Eso conocía, es decir, más que un cubo. Sí, no, casi lo mismo. Ya, y esos, desgraciadamente, ya, la gente los usa muy poco. Hay uno que está frente a De Prati, por ejemplo, que tiene gran circulación de la gente que sale de ahí, o de los trabajadores, usuarios, en fin, de Plaza Navona. No más de esos, porque además lo que deben haber puesto abajo es una cerca para obligar a la gente a que no cruce la calle, pero si hubiera ido 500 metros más allá para cruzar. En fin, ¿cuándo el primer cubo? Esperamos comenzarlo a partir de que tengamos los estudios que nos han quedado en compartir y comenzar a trabajarlo ya. ¿Al fin del año tendrá el primer cubo? No creo que para el próximo año con más seguridad el primer cubo. ¿Cuántos piensa hacer hasta ahora? Dependiendo de la necesidad, lo que hemos pensado y estamos ya analizándolo llegamos ayer recién, ¿no? Sí. Pero la idea es pensar tentativamente en 2 cubos, pero lo interesante no es construir el cubo ahora, Carlos. Lo importante es dejar institucionalizadas estas acciones, porque yo me voy en 3 años de la alcaldía, pero que esto de aquí continúen haciéndose a futuro más. No solo las acciones, el concepto que acabo de transmitirles a ustedes, Juan José Yunes, y que felizmente lo tenía desde antes, pero con esto lo ha reafirmado ahora, y que esto pueda generar emulación, adaptación, superación en otras alcaldías del país o jurisdicciones. Es el momento de la inversión social para la reconstrucción del tejido social, que sea obligatoria, como él dijo, no complementaria, obligatoria, con una política de seguridad que empieza por la represión y la sanción, pero no puede terminar allí. Lorena. Cuando volvamos, el tema más polémico en El Salvador, su lucha contra la inseguridad. Estamos tratando a Juan José Yunes en El Salvador, alcalde de San Borondón, primera autoridad invitada por el gobierno de ese país, desde el inicio del régimen de Nayib Bukele, a conocer algunas de sus experiencias. En la transmisión o posesión de mando inicial estuvo el entonces vicepresidente Otto Sonnenholze, pero es una cuestión distinta. Les recuerdo siempre que el reprise de este programa es por OnePlus, canal 14, WUAN, con el signo de más. El mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. Apenas termina el periódico digital Ecuador en Vivo, sube un resumen a su portal principal y página de noticias. Y en Estados Unidos vamos en simultáneo gracias a Macro Digital. ¿Pusimos o no pusimos lo de Macro? Ahí está, gracias. Más cerca de ti. Retomamos nuestro tema, Lorena. Carlos Marroquín, de quien hablamos hace pocos instantes,
cuando fue invitado a este programa el año pasado, puso énfasis en que la política de seguridad de Bukele comenzó en el 2019 y la refirió en estos términos. En el año 2019 el presidente lanzó nuestra política de seguridad, que estaba escrito en el plan de gobierno que él presentó cuando era candidato. El plan de gobierno se llamaba Plan Cuscatlán. Dentro del Plan Cuscatlán nace la estrategia que se lanzó en el 2019, ya siendo presidente constitucional de la República de El Salvador, se llama Plan Control Territorial. El Plan Control Territorial tiene 7 fases. A este momento en El Salvador solo funcionan únicamente 5. 5 están funcionando, que es la fase 1, que ya dejó de funcionar porque ese estuvo en los centros históricos, se completó. Control territorial. La fase 2, que es una fase transversal, que es la fase de oportunidades, de atención a servicios básicos. La fase 3, que es una fase que hablaba de modernización de nuestros cuerpos de seguridad, de la Policía Nacional Civil y de nuestro ejército, que hace patrullajes conjuntos con la policía. No puedes enviar a la guerra a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada contra pandilleros que estaban armados con altos calibres, y los vas a enviar a nuestra fuerza de seguridad con pistolas de agua. ¿Cómo sacaban la plata? ¿De dónde salió la plata? Bueno, la plata en una parte sale del presupuesto anual que se presenta como nación, y también de el apoyo que recibimos de bancos como el BCE, el BID, que financiaron esta fase del Plan Control Territorial. Vamos ahora a ese tema que es lo que más atrae a El Salvador, pero averiguando qué está haciendo sobre ese tema el alcalde de San Borondón. Usted tiene, Juan José Yunes, una cosa que se llama Plan Integral de Seguridad para San Borondón. ¿Desde cuándo? ¿En qué consiste? Y el ingreso de Hugo Acero como uno de sus asesores principales en esa materia desde hace más o menos un año, ¿qué giro o ventajas le ha dado? Bueno, hay que recordar el tema de que la competencia de seguridad no es de la alcaldía de San Borondón. Así es. No es. De ninguna alcaldía. Sí. Sin embargo, y fue parte de las razones en las que fuimos a El Salvador, es que sí podemos hacer nosotros. Sí podemos apoyar a la policía como lo hemos venido haciendo, con construcción de UPCs, con arreglos de equipos de vehículos para la policía. Poder aportar con cámaras de seguridad como se han instalado en toda la ciudad, más de 650 dispositivos entre cámaras de seguridad, cámaras termales en los ríos, interconexión de garitas, tótems de seguridad, que esto permita que la ciudadanía en general pueda ser parte también de la acción contra la inseguridad, pero sobre todo conociendo de que no puedo yo poner 200 policías en las calles, no puedo poner 600 policías en las calles, sí puedo poner dispositivos que permitan que la policía, ente competente de seguridad, sí pueda hacer su trabajo en San Borondón. A eso obedece que la inseguridad no se haya disparado en su cantón, a pesar de lo que yo llamaría mala vecindad en ese sentido, en cuanto a la violencia. En gran parte sí, le puedo decir porque estamos más organizados, sí le puedo decir porque uno se preocupa en su cantón y utiliza también las fortalezas que tiene el cantón. Por ejemplo, que son la geografía del cantón, 10 kilómetros que uno puede tener cámaras de entrada, de ingreso del cantón en cada una de las entradas y salidas de la ciudad, no solamente en el sector de la Puntilla, sino también en la cabecera cantonal, en diferentes sectores, poder identificar, poder hacer también con la geografía, poder controlar los ríos con cámaras termales, tanto en el Babahoyo como en el Daule. Eso me llamó la atención, hay cámaras termosensibles. Así es. Es decir, que de noche ven a una persona moviéndose, aunque sea un sector oscuro. Así es, y hay una... porque aparecen, como se ve en las películas, en verde en las cámaras. Sí, así como vemos en las películas en la frontera de los Estados Unidos, así mismo se ve por el sensor de calor, si una embarcación no identificada se acerca mucho a una ciudadela, con la interconexión de garitas se avisa a la ciudadela y de esta forma poder trabajar. ¿Ya hay interconexión de garitas? Sí, señor, hay interconexión de garitas, todas las garitas conectadas a nuestro centro de monitoreo. ¿Tienen ustedes la mitad de policías disponibles de los que necesitan? ¿Cómo hacen para usarlos con eficiencia? Uno tiene que ser recursivo, Carlos, y por eso le decía, sé que para nosotros es imposible poder contar con más policías, lo hemos pedido, nos han mandado, se los han llevado, y este juego ha sido permanente,
pero sí se puede, si bien no podemos nosotros controlar que nos manden 300 policías, sí pudimos haber puesto y pusimos cámaras de seguridad, dispositivos que permitan que la policía pueda agilitar su trabajo. Vamos a un nuevo elemento que en algún momento inclusive algunos de los residentes de San Borondón como concepto impulsaron. Lorena. El mismo Carlos Marroquín respondió aquí una pregunta respecto al dilema que teníamos el año pasado. ¿Permitir o no el porte de armas por parte de los civiles? Esto porque en El Salvador no es permitido. Antes de que penses en darle armas a tu población y que tu pueblo se arme y todo, mejor modernizar los cuerpos de seguridad, porque si tenés cuerpos de seguridad que viven de forma raquítica, que no tienen un buen salario, que no tienen acceso absolutamente a nada por ser personas de alto riesgo, mejor guardemos todo y vámonos, porque la sociedad no cambia de esa manera. ¿Cuál es su concepto sobre el porte de armas? Aquí hay todo un movimiento que apoya el que, cumpliendo nuevos requisitos, entre ellos capacitación, un tiempo mínimo de entrenamiento, 200 tiros al blanco, por ejemplo, exámenes psicológicos, etcétera, idoneidad y algo más. Sobre todo los grupos más vulnerables al delito, sectores agrícolas, ustedes tienen una gran región arrocera, camaroneros, otros, y en algunos casos propietarios de domicilios que quieren, más que tenencia, poderla tener en su domicilio. ¿Usted está a favor de esa política, pero restringida? Te diría que no es el momento ahorita en Ecuador, es mi posición. Por el Ecuador que estamos viviendo ahora. Por un momento en que la ciudadanía todavía no se siente respaldada, que la ciudadanía se siente insegura. Cuidado, el libre porte de armas va a derivar en que haya grupos insurgentes que quieren hacer justicia por su propia mano. Puede ser el remedio peor que la enfermedad en estos momentos en el Ecuador. Ni siquiera para sectores específicos como los dos que mencioné, hacendados y camaroneros. Yo creo que hoy en día, y vemos que si abrimos esto de aquí para sectores específicos, de repente se convertirán todo el mundo en arroceros, en camaroneros, en ganaderos, y sabe a lo que me refiero, ¿no? Entonces puede fomentar también la corrupción para los permisos de porte de armas. Entonces, como le digo, para mí no es el momento. Es una opinión personal. Y me uno, porque he cambiado la mía a raíz de que se demostró que las Fuerzas Armadas, con la policía, usadas eficazmente, sobre todo manteniendo un control en los centros de operación de delito que hay en las cárceles, han logrado bajar la seguridad sin necesidad de que los civiles porten armas. Entonces, con la definición específicamente coincido, por el momento. Ojalá sea sostenida eso. Ahora, permítanme compartir con ustedes un par de testimonios personales de mi experiencia reciente en El Salvador. De las cosas que más me llamó la atención es ver en lo que equivale en San Salvador a la Plaza del Centenario en Guayaquil, un sitio vivo de noche, que aquí, ni allí, ni en el Malecón 2000, ni en la Plaza de la Independencia de Quito, ni en el Parque Calderón de Cuenca, se puede disfrutar. La Catedral de San Salvador, como oyen aquí, se promueve el dólar porque está dolarizado este país. Esta es la plaza central llamada Gerardo Barrios. Ese edificio que ven allá es la Biblioteca Nacional que remodeló y reinauguró el presidente Bukele. Y sobre mi derecha, el Palacio Nacional. Esta es la parte histórica del Salvador. Miren la cantidad de gente que viene acá de noche, porque ahora que hay seguridad se puede salir. Y ese que está allí, no sé a quién lo conozcan, pero llegó recién del Ecuador. Ahora, si no critiquen mi cámara. Veamos un segundo testimonio, ¿ya? Porque eso era un video hecho más bien para la familia, pero no tengo ningún problema en compartirlo. A mí me llamó mucho la atención lo que van a ver en esta zona. Una vista de la catedral de frente, otra del Palacio Nacional de frente, la biblioteca que construyó Bukele. Y noten la cantidad de gente que sale ahora.
libremente, sin miedo, por las calles, cosa que antes no se podía hacer. Es impresionante. Había músicos tocando en una esquina, en otros niños jugando con voladores, algunos con otro tipo de entretenimiento lúdico, en fin, parecía otro mundo. Y sobre todo esto fue a fines del año anterior, noviembre, octubre, cuando aquí era impensable una circunstancia así. Pero a propósito de eso, ¿usted quería acotar, señor alcalde? Sí, y me quedo con unas palabras que tú dices ahorita en tu video, que la gente valora caminar libremente, valora poder estar, conversar. Solo rapidito comparto una experiencia. Fui al Cubo en el sector Ibu. Ibu, el Cubo lo hicieron al lado de una cancha que era donde se juntaban un grupo de pandillas a estar ahí todos los días. Ellos me decían, era impensable años atrás pensar que usted esté aquí. Era impensable pensar de que estemos aquí conversando, contando las historias de las pandillas aquí, como lo estamos contando ahora. Me tocó estar ahí con un grupo de adultos mayores que me llevaron a caminar, solo para poner en contexto a la población, más o menos un lugar que era como los bloques que están en la pradera, en el sur de Guayaquil, unos bloques así, donde era impensable, era tomado ese espacio por los pandilleros. Y caminando por el sector, que me llevaron a ver uno de los huertos familiares, de los huertos orgánicos, perdón, que estaban ahí, una señora nos contaba y nos decía, ¿usted sabe, alcalde, que yo fui violada aquí en este sector? Hace 3 años me violaron a mí. Hace 3 años me violaron, me sentí terrible. En una intervención que hizo en el sector el gobierno, agarraron a los pandilleros y lo tuve cara a cara a quien me violó. Y yo dije, sí, él fue. Y él está preso ahora 18 años. El gobierno trabajó conmigo en un acompañamiento psicológico. Y hoy puedo decir que me siento libre gracias al trabajo del gobierno del presidente Bukele. Usted me contaba además que le impresionó la educación de la gente en otro sentido, y eso se veía reflejado ¿en qué? En la limpieza de la ciudad. Es algo de las cosas que más me impresionó. Aprendes y te das cuenta que ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. Y te das cuenta de que la ciudadanía en general cuida la ciudad. ¿Cuántos barrenderos vio en el tiempo que estuvo ahí? Estuve 72 horas ahí, recorrí algunos kilómetros de la ciudad y vi tan solo 2 barrenderos en algún momento en la plaza central que estaban barriendo en realidad tierra. Entonces te das cuenta de que eso es parte de la cultura. En la plaza central que estaba el video en antes ahí, ustedes ven, y tú lo viste de ley, viste arte, música, cultura, gente que va de una forma ordenada a tomarte fotos con los artistas, y eso es parte del desarrollo de una ciudad, y eso es lo que hay que promover también. Y eso es lo que podemos recuperar. Por eso este programa, por eso el testimonio directo del alcalde apenas llegado, por eso la esperanza. Si pudo El Salvador, ¿por qué no vamos a poder nosotros? Hay algunas diferencias, especialmente porque allá ese país estaba tomado por pandilleros, aquí está tomado por narcotraficantes, y los narcotraficantes suelen ser un grupo más poderoso financieramente, pero no menos cruel que el que allá ejerció el poder. Si alguien era de un barrio y pasaba a otro sin autorización y lo identificaban, simplemente lo mataban, porque estaba fuera de su territorio. En fin, vamos a hablar de otros aspectos de eso enseguida. Lorena. Cuando volvamos, lo que dijo Nayib Bukele a la BBC de Londres en una célebre respuesta respecto a por qué se había apresado a tantos inocentes. Los avances de El Salvador en seguridad se han estabilizado por los progresos en la reconstrucción del tejido social. Esa es la mayor lección. La represión con inversión social sirve, si no, es frágil y temporal. Lo siguiente, vamos al líder que hizo posible la transformación de ese país. Lorena, ¿tú presentas eso? ¿De los 7.000 presos? Sí, yo. Dale. En una conferencia de prensa que dio antes de la proclamación de resultados en las elecciones, Nayib Bukele contestó en inglés a un periodista de la BBC de Londres que averiguaba por qué había 7.000 presos, inocentes en El Salvador, que además ya habían sido liberados. Al responder, el presidente Bukele lo que hizo en realidad fue resumir la filosofía de su política de seguridad.
Pues es importante decir que en todas las policías del mundo, y me parece hasta sorprendente cuando algunos dicen, pero en El Salvador arrestan gente y algunos de los arrestados son inocentes. Si hubiera uno tan solo policía en el mundo, una, en el Reino Unido, España, Francia, Estados Unidos, Canadá, cualquier policía del mundo, que tenga un margen de error del 0%, porque solo arrestan a personas culpables, ¿por qué necesitarían fiscales o procuradores o incluso un sistema judicial? No se necesitarían. Entonces, si tenemos la capital mundial de los asesinatos, el lugar más peligroso del mundo, el lugar del mundo con la mayor cantidad de asesinatos, ¿qué implica? Pues que tenemos el lugar del mundo con la mayor cantidad de asesinos. Por supuesto, que ustedes no arrestan a 70.000 personas porque no tienen 70.000 asesinos, porque no son la capital mundial de los asesinatos, pero nosotros sí tuvimos 70.000 asesinos. Entonces voy a terminar con esto. Algo que ustedes han demostrado y que lo han ratificado las fuentes independientes, es que El Salvador pasó de ser el lugar más peligroso del mundo a ser el lugar más seguro del hemisferio occidental. Y complemento esto, que corresponde apenas a un fragmento de una respuesta de 11 minutos a la BBC, resumiendo otras dos cosas que dijo Bukele. La primera, miren, tenemos 40.000 presos de 70.000 que debían estar, significa que hay 30.000 afuera. Ellos tienen 500.000 colaboradores en El Salvador, que eran principalmente sus familiares y compañeros, que los alojaban o los ocultaban sabiendo lo que hacían. No podíamos coger presos a 570.000 personas. Hemos capturado 40.000 y sí, hemos liberado 7.000 inocentes que cayeron presos luego de verificar que no debían estar encerrados. ¿Qué país del mundo hace eso?, preguntaba Bukele. Y la otra cosa que él decía, que es terriblemente importante recordar, si se apresan a los autores y también a los principales colaboradores y se sienta un precedente, se consigue el resultado que hemos conseguido hasta ahora. Si solamente estamos atacando al principal autor y no a los colaboradores, como les llamaban ellos, los resultados que ven ahora no se hubieran podido producir. Por último, dijo, ustedes apliquen su política de seguridad en su país. Aquí la hemos hecho y no ha funcionado. Hemos hecho lo que dijo el Banco Mundial, lo que dijo la OEA, lo que dijo el BID, lo que dijo el FBI, lo que dijo Scotland Yard, y no ha funcionado. Eso es lo que hemos venido intentando. Ahora, lo nuestro para nosotros. Si ustedes ven que les sirve, bien. Si no les sirve, también. Déjennos manejar nuestra seguridad como nos parece. ¿Qué le parece a usted esa política? Lo has dicho todo, pero lo complemento con algo que es fundamental para lo que dijo el presidente Bukele. Mucho análisis es parálisis. Si te pones a analizar muchas cosas, muchos temas, tal vez no tuvieran los resultados inmediatos como los han tenido. Y hoy los resultados que tiene El Salvador garantizan y legitiman el trabajo que ha hecho Bukele. ¿Por qué en su visita no fue a la famosa cárcel o a Secot? Por una sencilla razón, de que ya nadie más va a ir a las cárceles a conocer, que eso me dijeron allá. La última persona, el último periodista que fue a cubrir el tema del Secot fue Luisito Comunica, que en su video de YouTube enseñó lo que es la cárcel. ¿Por qué? Porque se está convirtiendo de que la cárcel, el Secot, es el Walt Disney ahora de Latinoamérica, donde todo el mundo quiere hacer las coberturas, todo el mundo quiere ir. Dijeron, no, se acabó esto de aquí, ya vinieron, ya vieron, ya comprobaron, ya se rompieron los mitos que decían que aquí se trata mal a la gente. No, ellos van y hablan con los presos y los presos dicen, les dan comida, les dan las salidas, claro, con las cortes de libertades que debe tener un preso, ¿no? Pero se cerró y ya nadie más entra. Qué bien pensado. Hubo un tiempo para eso y ya no más. Es decir, el excelente manejo de las cárceles terminaba siendo el único ejemplo que se podía asociar con El Salvador. No. Y por lo mismo veamos esto otro, Lorena. La realización de eventos mundiales como el concurso de Miss Universo ha servido al presidente de El Salvador para demostrar primero el nivel de control y seguridad que hay en su país
y luego invertir en lo que sea que cueste algo así para promover la imagen de su país, que ahora experimenta un incremento enorme en turistas e inversiones. El Salvador has changed forever, and we have demonstrated it here once again. It has been an honor to welcome the delegates, the organizers, the visitors from different countries. Miss Universe has given us the opportunity to show the world the country we are building. Thank you for choosing to be part of El Salvador's rebirth. But this is just the beginning. What you have experienced here is just a small taste of what we aspire to. We want the most brilliant minds of the world to come around to help us build this new beacon of hope for everyone that wants to live in freedom. Ese evento fue el mejor promocional que se puede haber hecho en el mundo de lo que es hoy El Salvador. Entre otras cosas por la repercusión que tiene una transmisión de Miss Universo y porque tienen un presidente que habla excelente inglés como el nuestro. Ustedes han visto en caracteres la traducción. ¿Tiene usted planeado algún evento similar para El Salvador? Cuando usted llegó, lo decía en son de reclamo, te trajo a la orquesta Alberto Barros y ni siquiera me avisó. Fanático de la salsa. Yo, hacer algún Miss Ecuador allí o algo equivalente que empiece a posicionar a San Borondón como algo más que un cantón extraordinariamente agrícola o como algo más que una zona residencial extraordinariamente elitista. Tú sabes que lo que más sorprende allá y lo que creo que de las cosas que más uno se trae es que primero que nada, ¿sabes quién se lo cree lo de El Salvador? El presidente. Él sabe que está haciendo algo que es un game changer para Latinoamérica. Y él lo sabe. Y él está convencido. Por eso que fue Miss Universo. Por eso fue que hicieron los juegos estos centroamericanos. Campeonato Mundial de Surf. Por eso que están... Fue a jugar el Inter Miami. Fue el Inter Miami. O sea, él piensa en grande. Y es así lo que uno tiene que pensar. Pensar no como el cantón San Borondón, no como el pueblito, como la ciudad de San Borondón, la ciudad del futuro, la ciudad de las inversiones, la ciudad donde sí se pueden hacer estos temas realidad. Y eso creo que es la principal enseñanza que hemos recibido nosotros en El Salvador. Gracias por el mensaje, señor alcalde, apenas 24 horas después de llegado. Y por compartir con ustedes algo que es lo que tenemos que empezar a programar ya. Aim high, dicen los gringos, apunta alto, apunta alto. Caímos tan bajo, aunque no al fondo, que tenemos que resurgir y ahí tenemos un modelo, no el modelo, un modelo. Lorena. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestro invitado que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no, sus reflexiones finales y el comentario de cierre de nuestro director, Carlos Vera. Los avances de El Salvador en seguridad se han estabilizado por los progresos en la reconstrucción del tejido social. Esa es la mayor lección. La represión con inversión social sirve. Si no, es frágil y temporal. Parte final de este programa especial en donde hemos respondido sobre la presencia del alcalde de San Borondón, Juan José Yunes, en El Salvador. Ustedes han tenido las principales respuestas. De paso, gracias por la primicia, señor alcalde. No lo dejé ni bajarse del avión. Lorena. Le recuerdo a nuestro invitado que sus respuestas, por favor, únicamente en términos de sí o no. Número 1. ¿Ve usted viable un proceso similar al del combate a la inseguridad en El Salvador, adaptándolo a las realidades en el Ecuador? Sí. 2. ¿Considera inevitable que existan excepcionalmente u ocasionalmente violaciones a los derechos humanos de los delincuentes e incluso de los inocentes, si lo que se busca es disminuir las muertes violentas con urgencia? Sí, y primero los derechos humanos de la ciudadanía. Número 3. ¿Considera a El Salvador una democracia a pesar que la Constitución prohibía la reelección y el presidente Bukele logró forzarla para que lo permita? Hubo elecciones, la gente votó y sí. Número 4.
Trae usted lecciones importantes sobre el combate a la inseguridad que puede aplicar a la jurisdicción que maneja, es decir, San Borondón. Sí, con la reconstrucción del tejido social. La última. Combatir a las pandillas como lo hizo Bukele es menos complejo que combatir al crimen organizado apoyado en el narcotráfico, como está ocurriendo ahora en el Ecuador, ¿sí o no? Sí es menos complejo, pero no es imposible combatir al crimen organizado. Gracias. Gracias, señor alcalde, por compartir con nosotros sus primeras impresiones de esta rápida pero profunda visita a El Salvador. Tienen ustedes una evaluación de primera mano de la primera autoridad del Ecuador invitada por el gobierno de Nayib Bukele a observar principalmente la experiencia de reconstrucción del tejido social en ese país que comenzó desde el principio del proceso de lucha contra la inseguridad, pero que no fue muy notoria hasta ahora, en que se ha logrado estabilizar aquello, en que se mantiene un nivel mínimo o nulo de muertes violentas, y la gente empieza a darse cuenta de por qué eso sigue funcionando. Aquí han escuchado algunas de las claves. Aquí estamos también en el principio. Se perdieron casi 2 años en el gobierno anterior, mientras que en 2 meses empezó lo que debimos haber hecho con mucha anticipación. Pero es tiempo de que simultáneamente, paralelamente, con la misma o mayor intensidad, comiencen todos los procesos de reconstrucción del tejido social que se han anunciado y que no se ven. Los sectores intervenidos están saneados, liberados, la ocupación del territorio dada, pero no hay allí inversión social. Y en donde sí la ha hecho las Fuerzas Armadas, en donde sí la ha hecho, ha funcionado, en las cárceles. La iniciativa de ellos de tratar a los seres humanos no como reses, sino como presos, haciéndoles cantar el himno nacional, uniformándose, barriendo las cárceles, ordenándose en la comida, acabando con la extorsión, es el principio. Aunque eso no corresponde a las Fuerzas Armadas. Es entonces un nuevo tipo de intervención que debe ser tomado como modelo, pero no como debut y despedida de esta experiencia. En la medida en que el presidente Noboa y su gobierno lo entiendan así y la sociedad lo acompañe, lo que hemos avanzado se quedará para rato. Si no, lo vamos a retroceder más pronto de lo que se imaginan. Estamos advertidos y las lecciones de El Salvador compartidas. Lorena. Mañana a las 22 horas, por el Día Mundial de la Mujer, nuestra invitada central y especial precisamente será una mujer, la doctora María Fernanda Cabal, senadora colombiana y candidata a la presidencia de la República en su país. Ayer fue un personaje central en las marchas de protesta contra el régimen de Petro. Hasta entonces, que tengan un descanso reparador. Buenas noches.